Buenos días, profesor Néstor, compañeros todos. Hoy les voy a hablar sobre los pueblos andinos pre-incas y las sociedades culturales. Yo he escogido la cultura chavín. La cultura chavín es la civilización que influyó a grandes sociedades precolombinas. La cultura chavín es propia del antiguo Perú y se denomina como tal porque su mayor centro cultural estuvo ubicado en el Chavín de Huántar, región cercana al río Marañón. Para muchos historiadores, esta cultura ha supuesto un antes y un después de las culturas mesoamericanas venideras debido a la gran influencia religiosa y artística que ha tenido en ellas y en sus crecimientos, y actualmente Chavín de Huántar está considerada como patrimonio cultural de la humanidad, siendo un referente para todos los peruanos y el resto del mundo. Los orígenes de la cultura chavín. Chavín de Huántar, centro cultural de esta civilización, se ubica en la zona de los Conchucos, región de la gran altitud que se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero no fue solo aquí donde se asentó esta cultura. Los chavines se extendieron por la parte del norte de los Andes, al igual que por el sur. Debido a su gran extensión, la cultura chavín llegó a numerosos puntos andinos, aunque se cree que la base de esta cultura, sus creencias y costumbres, no se desarrollaron por igual en todas estas regiones. Los expertos aseguran que esta civilización desapareció alrededor de 200 años antes de Cristo. Costumbres de las civilizaciones del Chavín. Debido a que se le conoce como un horizonte cultural, la civilización chavín ha destacado sobre todo por sus costumbres dentro de este ámbito y el uso de herramientas y materiales innovadores en aquella época. Tradiciones de los chavines. Utilizaban las piedras preciosas para crear adornos y objetos llamativos. Eran especialistas en trabajar con metales y sobre todo el oro, el cobre y la plata. Hacían uso del hueso y la madera para fabricar armas. Formas de vida de los chavines. Comían lo que cultivaban, añadiendo a su dieta otros alimentos como las verduras, la quinoa o el guayabo. Elaboraban sus prendas de vestir con seda. La vestimenta era muy llamativa, con muchos colores y bordados, destacando el color blanco como elemento predominante. Vivían en casas construidas con piedras. Economía. Los chavines sustentaban su economía en la agricultura y en la ganadería. Entre los cultivos destacaban el maíz y la patata, aunque también trabajaron con las leguminosas, hortalizas y otros condimentos. En cuanto a la ganadería, el producto principal era la llama y los cuyes. Todos estos productos sirvieron para el comercio, intercambiando bienes mediante el trueque. La tecnología. Los chavines desarrollaron técnicas tecnológicas muy avanzadas para su época. Comenzaron con el uso de canales y el arado de pie, al que se llamaba chaquitaya, y que aumentaban la productividad de sus cultivos. También construyeron lo que sería más tarde los primeros andenes. Orfebrería. Esta población fue experta con la orfebrería gracias a que conocían la técnica del moldeado utilizando el martillo. Con ella fabricaban todo tipo de adornos para las personas, como brazaletes, collares u orejeras. Entre otras cosas, utilizaban principalmente el oro. La cerámica. Para muchos expertos, la cerámica chavín era espectacular, de un solo color. Rara vez se añadían otras tonalidades, como el rojo o el negro. Para hacerla más llamativa, se representaban figuras tanto zoomorfas como antropomorfas. La escultura. La gran mayoría de esculturas elaboradas en la cultura chavín estaban hechas de piedra. Su principal material, lo habitual es que estuvieran relacionadas con la religión, siendo las más habituales las cabezas, las estelas y los monolitos. Las más destacados son
El lanzón monolítico, escultura de granito que representa a la deidad principal de la sociedad, Chavín. Es un personaje erguido con rasgos combinados de humanos y animales y tiene el brazo izquierdo hacia abajo y el derecho en alto. La primera galería del lanzón tenía forma rectangular, similar a los recintos que se observan en Cotoche, en Guanú, pero posteriormente se modificó una galería en forma de cruz, tal como se observa en la actualidad. La estela Raimondi fue descubierto por Timoteo Espinosa, que en 1940, antes del último aluvión, la estela Raimondi de 1,90 m fue utilizado como mesa por el lugareño que lo encontró. Después de un tiempo, el italiano Antonio Raimondi, que lo halló en la casa de Timoteo. Se sabe que en la actualidad de la estela se encuentra partida a la mitad. El obelisco Tello es una escultura pétrea en forma de prisma, perteneciente a la cultura chavín del Perú antiguo. Es probable que se trate de un huanca u objeto de culto religioso. Fue descubierto en Chavín de Huántar por su Trinidad Alfaro hacia 1907, pero fue el arqueólogo Julio Tello el primero en estudiarlo, resaltando su importancia, por lo que fue bautizado con su nombre. Su superficie está cubierta de diseños logrados y que representan a deidades míticas, cuya interpretación es motivo de controversia entre los estudiosos. Se trata de la figura iconográfica más compleja de la cultura chavín. Estuvo partido así que lo repararon con cemento y en la actualidad está en el Museo de Chavín. Las cabezas clavas. Las cabezas clavas son bultos escultóricos que representan cabezas de deidades, hechas en diferentes tamaños. Todas cuentan con una estructura alargada en su parte posterior, con la que eran insertadas en los muros del templo principal o castillo de Chavín. En unos casos presentan rasgos antropomorfos y en otros zoomorfos, felino y ave de rapiña, o bien una combinación de ambos, el estilo de la figura del lanzón monolítico. Hay 46 cabezas clavas en el Museo de Chavín. Las demás están en reparación. Cabe recalcar que una de las cabezas clavas aún se encuentra en su lugar original. La arquitectura. La principal característica arquitectónica chavín era que las estructuras tenían forma de U. Los chavines levantaron grandes monumentos como las pirámides o distintos tipos de plataforma. También realizaron plazas rectangulares y pozos circulares. Utilizaban para ello la piedra, el adobe y el barro. Textil. Los chivanes también se desarrollan en el terreno textil, creando prendas donde el algodón y la lana eran los materiales más utilizados. También elaboraban tapices, estando la mayoría adornados con borlas y flecos, al igual con otros bordados. La religión. La civilización chavín era politeísta y principalmente se dedicaban a adorar a muchos dioses, la mayoría terroríficos. Las esculturas religiosas representaban a seres sobrenaturales con rasgos felinos. Contaban también con un gran número de centros ceremoniales. Aportaciones de la cultura chavín a la sociedad. Una de las más importantes es el dominio que tenía de los materiales de construcción. En este caso, hay que hacer especial referencia a la piedra, que sirvió para crear numerosos edificios y esculturas. Además del uso de la piedra, los chavines han sido la base de las informaciones que tienen sobre la creación de otras artes y técnicas, como el caso de la cerámica y la pintura. Esta población es una de las más antiguas y conocidas del Perú, como también sucede con la Huarí, la Tiahuanaco, la Moche, la Inca y la Nazca.
Soy Toledo José Manrique Rivera. Muchas gracias. Hasta luego.